Tertulia Jurídica, episodio 37. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy estoy aquí con un compañero que yo creo que, por lo bien que nos hemos llevado este charlita previa, va a ser un amigo a partir de ahora. ¿Tú qué dices, José? Yo creo que sí, tenemos alguna afición común. Algo hay, algo hay. Tenemos a José Muela, que este hombre creo que vive en Twitter. Tuiteas más que, vamos, más que el propio dueño. Pues mira, no te creas, ¿eh? Si miras cuántos tweets he puesto en los últimos 3 días, pueden ser 3. ¿Y el confinamiento? Muy bien. Yo vivo solo Mm. desde el año 2000 y me he acostumbrado a vivir solo conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, solo desde el año 2000, digamos que con exactitud desde 2010 sí que vivo absolutamente solo, ¿no? Y entonces, pues el confinamiento ha sido como una prolongación de mi vida. Mm. Yo no he notado nada de particular. Y has tuiteado más de la cuenta, ¿no? A ver, fíjate, Twitter es cada red social tiene su utilidad. Es decir, cuando Twitter es una red social que funciona muy bien en los momentos en los que hay cualquier tipo de emergencia. Por ejemplo, Twitter era una red muy a la baja hasta que hubo el problema que hubo con el asesinato de este ciudadano estadounidense por parte de la policía y de pronto el uso de Twitter se disparó en Estados Unidos de nuevo, volvió a subir tremendamente. Mm. Twitter es una red que ofrece pues determinadas posibilidades y para el activismo pues es una red realmente muy apropiada. Sé que Sin embargo, eres muy activo. Mm. sí, a ver, nosotros en 2010, no, a partir de 2013, Ujú. desde luego fuimos los primeros en introducir en España el uso de Twitter como una herramienta de activismo para tratar de corregir determinadas políticas. Eso lo vamos Concretamente, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes ah, de entrar vale, ahí, vale. te quiero preguntar una cosita, y es que ¿qué quieres? ¿Un cafelito, un té, una infusión, un gin tonic? Cuidado. Gin tonic me gustaría, pero es que igual me lo pones y me lo bebo, no debo. Así que cafelito. Un cafelito. Perdón, un segundito. Disculpe, caballero. ¿Me pone un cafelito con leche, quiere José? No, el mío solo. Solo, mira, porque me va a poner dos solos, uno para José y otro para mí, ¿vale? Muchas gracias. Oye, me has traído al mejor restaurante de tu barrio, ¿eh? Cuidado. Mejor restaurante de mi barrio, si te llevo, probablemente te sorprendería, porque yo vivo en una calle de Cartagena realmente bonita. Bueno, vamos a ver, mi domicilio se supone que está en la calle del Caramel, pero si vas a la calle del Caramel no vas a poder entrar. Da a un lugar, está en pleno centro de Cartagena. Ya sabes que Cartagena pues, es una ciudad con demasiados miles de años de historia. Bueno, pues da a un monte, se llama el Monte Sacro, que estuvo ocupado desde época cartaginesa, habitado desde época cartaginesa, romana, hasta que llegó la especulación urbanística. Y en los últimos, Se lo cargo y todo. tras 2.300 años de ocupación, la especulación urbanística ha logrado que el Monte Sacro esté en ruinas, lo cual es todo un logro de la civilización moderna. Y el mejor restaurante de mi barrio, pues probablemente es un restaurante árabe. O sea, y nos tenemos que comer un kebab. Que no hay problema. Que si yo tengo una cosa, mira, mi madre me decía que había que comérselo todo. Yo le hice Eso caso. sí. Yo le hice caso. Me ponía, mira, las lentejas me costaban un poquito más, pero cuidado, un poquito de vinagre y me las como, no hay problema. Mira, yo he llegado a pesar 120 kilos y ha sido aplicando esa máxima de mi madre. O sea, yo cuando me ponen un plato de comida me lo como todo para no hacer el feo. He sido la alegría de las suegras siempre. Sí, sí, no, a mí me Ahora, pasa bueno, pues igual. Mi suegra es una maravilla. Cuando llego a casa, claro, date cuenta, mi cuñadito y mi mujer no comen nada, nunca comió nada. Y cuando por ahí está el tío. claro, y cuando llego a casa de mi suegra me toca las palmas porque me lo como todo y le digo, qué bueno está esto, Mari Carmen. Hombre, a ver, eso es maravilloso, ¿no? Y
Y ahora, porque ya te digo, no tengo suegra, pero esto de llegar a un sitio y que te pusieran tu puchero y comerte la pringá y repetir y ponerte hasta arriba, no más. Vamos, Maravilloso. la felicidad debe ser algo así. Más o menos, sí. No, dice, no la conozco, pero por ahí tiene que ir los tiros. Qué bueno. ¿Y a ti qué te llevó a estudiar Derecho, José? Vamos a tirar para atrás un poquito porque tú tienes solamente creo que son 5 años más que yo. Lo mismo no te acuerdas. Si tú tienes 5 años más que si tú tienes 5 años menos que yo, debo decirte que te conservas de maravilla. En manteca. Yo estoy yendo ya para los 60. Son muchos. Llevo ejerciendo esto mucho más de 30 años, ¿no? ¿Y qué me llevó a estudiar esto? Pues mira, no lo sé. La familia siempre, desde niño, decía que yo iba a ser abogado. No sé exactamente bien por qué, porque cuando eres niño sueñas cosas muy dispares. Yo me acuerdo claro, siendo de Cartagena, aquí hay una gran parte de la Armada Española y sobre todo está una cosa que a mí de niño me apasionaba, que eran la flota de submarinos, ¿no? Mi padrino, pues, iba en submarinos, familiares míos habían sido hundidos en submarinos durante la Guerra Civil, todos los primeros submarinos que vinieron de América. Me acuerdo que había un submarino, el S-32 Isaac Peral, que todavía en uno de los tubos lanzatorpedos de proa llevaba una bandera japonesa. Y a mí cuando mi padrino me la enseñaba, ese submarino, con ese submarino grabó Ross Hudson Estación Polar Zebra, una película que está todavía para verla en Netflix. Y hubo que tapar el tubo lanzatorpedo porque ya quedaba feo que se viera la bandera japonesa. Pues a mí pues ser comandante de submarinos, la mar, me gustaba mucho. Pero por alguna razón ya cogé de la pierna de abogado, y la verdad es que nunca quise ser otra cosa, solo quise ser abogado, y cuando estudié Derecho lo estudié con la única, o sea, jamás me planteé ser funcionario, opositar o hacer nada. Yo quería ser abogado y bueno, y es lo que he sido. A menudo Dios te da lo que deseas o el demonio, y a mí pues me lo dieron. No, hombre, si es lo que siempre has querido y es lo que ya me lo estás diciendo y te lo han dado, te entiendo que malo no debe de ser. O sea, puede ir Fíjate que hay mejor, puede ir peor, maldiciones, pero... fíjate que hay maldiciones. Ahora mismo la profesión está tan mal que yo creo que la mayor parte de los abogados que ejercen solos saben que no se van a poder jubilar. Quiero decir, que vamos a ser abogados hasta la muerte, pero no que vayamos a ser abogados hasta la muerte por vocación, sino porque no nos va a quedar otra que ser abogados hasta la muerte. El caso es que a mí, cuando veo a alguien que está deseando jubilarse, siempre pienso, digo, tiene que ser muy triste haber gastado 30 años de tu vida trabajando en algo que no te gustaba y que estés deseando cumplir los 65 o los 67 años claro, para dejar de hacer eso. Digo, a mí lo que me jodería sería que me quitaran de esto, porque claro, si a mí me quitan de esto, me están quitando una de las cosas, claro, sí, el moverte. Una de las cosas que más me gusta en la vida. De forma que mientras me funcione la cabeza o no me falle la salud, últimamente he tenido mis cositas, pues mientras no me falle la salud yo voy a seguir siendo abogado, y desde luego me temo que mi jubilación pues va a ser puramente simbólica. Claro. No, te entiendo perfectamente, porque además cuando lo llevas dentro, como es tu caso, quitarte del medio así de un plumazo y es, digamos, renunciar a ser tú, ¿no? Porque... Pues eso es. Es decir, a ver, uno no trabaja de abogado. Es decir, uno es abogado. Ser abogado es una forma de vida. Otra cosa es el comercio, otra cosa es el tratar de dar de comer a tu familia o mejorar tu cuenta bancaria. Pero un abogado no es abogado de 8 a 3. Un abogado es abogado toda su vida, porque ya te digo, más que una profesión es una forma de vida y es una forma de estar en el mundo. Qué buena, qué buena. Esa enseñanza me la llevo. De hecho, la frase me la he escrito porque me ha gustado y la voy a compartir por ahí respetando la autoría. Y qué bueno. ¿Y hay alguna rama que tú recuerdes que tú dijeras, a mí me gustaba mucho cuando estudiaba tal rama del derecho? Pero en las que mejores notas he sacado. Sí. A mí desde que empecé el derecho romano me fascinó. El romano, ¿no?
El romano me fascinó y por el mismo motivo obligaciones y contratos y esa parte del derecho civil. ¿Y ahora qué Y parte es luego, la que tú trabajas más? a ver, a mí es curioso esto. Yo soy un abogado de pueblo. Es verdad, Cartagena tiene 200.000 habitantes y el entorno 400.000. Si me escucha alguien de Cartagena decir que soy un abogado de pueblo, igual hasta se molesta, ¿no? Pero, pero los abogados que trabajamos solos podemos decidir en qué no trabajamos. Pero nuestra especialización se debe más a nuestra afición por alguna cosa. Por ejemplo, yo no he llevado casi nunca derecho fiscal. No me gustaba el derecho fiscal. Es decir, me parece que no tiene mecanismo, que no hay en él nada, que me disculpen los Sí, fiscalistas. sí, sí, fiscalista, claro. Es decir, que todo depende, bueno, pues si se paga un 3% es porque una ley dice que se pague el 3, pero igual podría ser el 4, que podría ser el 2, y no hay un espíritu de fondo, como por ejemplo si lo hay en el derecho civil. Uh-huh. Pero claro, quien niegue que no le guste el derecho penal, yo me acuerdo que fui el primero en hacer un juicio conjurado en Cartagena, y los 10, creo que van en torno a 10 juicios conjurados que he hecho, todos ellos son experiencias absolutamente inolvidables. El penal me encanta, pero el penal, fíjate que, aunque tiene una dosis importantísima de derecho, tiene también otra dosis que es la del abogado en estado puro, ¿no? Es decir, es ese momento en el que la ley, pero no solo la ley, la jurisprudencia, pero no solo la jurisprudencia, son utilizados como herramientas de persuasión, ¿no? Uh-huh. Y ese trabajo de taumaturgo que tiene el abogado para tratar de defender la verdad de su cliente, tan verdad como el resto de las verdades, aunque, quiero decir, no hay casos indefendibles, solo hay historias mal contadas. ¿Y a ti qué te gusta el carnaval? Yo solía poner de ejemplo a algunos de mis alumnos un paso doble que escribió Martínez Ares, que se llama Con permiso, buenas tardes, en el que Con habla de permiso, una... buenas tardes. Vengo pa' que me detengan. Qué bueno. Ese que cuenta la historia de una mujer que ha matado a su marido, lo ha asesinado en la cama, lo ha asesinado mientras dormía, es decir, asesinato por donde lo mires, ¿no? Sí. Y claro, y en la letra de Martínez Ares contaba, bueno, pues el maltrato que el hombre le había dado, lo contaba de la forma que había que contarlo. El caso es que al terminar yo le decía a mis alumnos, digo, ¿veis? El teatro entero está aplaudiendo. Digo, y esa canción está contando un asesinato de la peor especie. Uh-huh. Y sin embargo, solo la forma en la que se ha contado, solo subrayar determinados aspectos de ese crimen, poner el foco sobre determinados elementos del crimen, hace que el público no va a perdonar a la mujer por haber asesinado a su marido, pero de pronto nace una corriente de simpatía, porque la verdad no es blanca ni es negra, la verdad no es reducible a un sujeto verbo predicado. La verdad tiene muchos adjetivos y el trabajo de los abogados no es decir que la mujer no mató al marido. La mujer, a lo mejor el trabajo del abogado es hacer lo que hizo Martínez Ares y escribir, con permiso, buenas tardes, en cada caso, el paso doble adecuado al caso que se presenta. Ese es bueno, ese sí lo acabo de buscar y ese del 98 es de Los Piratas de Los Martínez Ares. piratas, Muy buenísimo. bueno, muy bueno. Y Muy además bueno. que lo has dicho, con permiso, es que me ha salido solo, porque... A ver, vamos a ver, ese y el carnecita de gallina son ¿Y los estándares de los piratas de 1998. el borracho qué? Hombre, a ver, eso partió la pana. Tú ¿Te, sabes te que atreves, te atreves a hacerla conmigo aquí en un momento? muy pronto la policía podrá cualquier día colarse en mi casa. Ese paso doble a la ley Corcuera fue maravilloso, absolutamente maravilloso. El Celu es puntero para esas cosas. Sí, una máquina, maravilloso. Yo me A acuerdo ver, de a mí me ese... maravilla una ciudad. ¿Cómo era ¿Sí? ese, José, que decía... eh, ¿quién había hecho esto para atrás? Ahí, ¿cómo era el de los borrachos? El de... Sí, iba por Canaleja, Aleja, por la no acera será del del muelle, muelle con con la una risa risa que que me me llegaba llegaba de de oreja a oreja a oreja. oreja.
Ahí, Alberto. Terminaba con cago en los muertos que sea la reja para atrás 10 metros. Muy bueno, esto es muy bueno. Ese era buenísimo. Saludo para la gente de Cádiz que nos escucha, que sé que hay mucha, y toda la gente que le El gusta primer las Tribunal Supremo de España estuvo en Cádiz, Cortes de Cádiz, ¿no? en la Torre de Tavira. Cuando las Cortes de Cádiz aprueban la organización judicial española, pues claro, se crea un Tribunal Supremo y resulta que de España solo queda Cádiz. De Cádiz, Cádiz, de Puerto Tierra para adentro. Bueno, no, de más allá de la cortadura, que Chiclana también era España entonces y no estaba en manos desde el Pinar de los franceses. Y el Tribunal Supremo se establece, su primera sede está en la Torre de Tavira. Ahora, quizá como una metáfora de la justicia, las chirigotas cantan en la escalera de entrada a la vieja sede del Tribunal Supremo. Ah, pues mira, no lo sabía. Curioso, curioso. Piedra ostionera pura. Qué bueno. Ya sabes como la gente de Cádiz también, de reivindicativa y de tira. Sí, sí, la gente de Cádiz es reivindicativa, pero luego... No, se queda ahí, se queda la Sí, semana de son y febrero. no son. Sí, Va, sí. pues vamos a ver. Unas veces te cortaban el puente... Sí, me ¿Te acuerdo. acuerdas? Me acuerdo cuando construimos Claro, guardia. el segundo puente en una chirigota que cantaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que decía, vamos a tener que contratar más gente en astillero para que corten el segundo puente. Claro, efectivamente. Eso ya no ¿no? pasa, los astilleros ya se... Sí, bueno, España llegó a ser la tercera flota mercante del mundo. Claro, en ese momento, pues Puerto Real, astilleros españoles trabajaban muchísimo, pero aquel tiempo terminó y ahora los barcos ya no se fabrican en España, se fabrican en Corea, se fabrican en otros sitios. Los costes de fabricación son mucho más económicos, las manos de obra también, con lo cual al final Claro. el precio de venta baja y bueno, Claro. o el beneficio industrial aumenta, pues, según cómo lo veamos. Esa es la situación. En Cartagena se fabricaban muchos barcos y ahora pues fabricamos submarinos, pero creo que ya lo único que fabricamos es porque los submarinos son una tecnología especial y es para la Armada. Claro, y eso no creo yo que lo vayan, que se atrevan a sacarlo de ahí. Si lo sacaran sería un problema grande para Cartagena, aunque existe, bueno, está Repesa, Repsol, que es la primera refinería de España, pero para Cartagena sería un golpe muy duro si Izar pues tuviese problemas con la fabricación de los submarinos, claro. Yo tengo una preguntita que suelo hacerle siempre a los que invito a Cafelito, porque tú sabes que el café está apagado. O sea, que si quieres pedir, que si quieres pedirte algunas cositas más, te las puedes pedir, no hay problema. Hombre, pues mira, una tostadita con manteca colorada y me la llevo para casa. No hay problema. Todo lo que tú pidas, estás invitado. Cuéntame. Que la pregunta que suelo hacer siempre es la misma, ¿no? Que si, ya teniendo en cuenta que no hay nada que pagar, lo tenemos todo pagado, no tenemos nada, no nos tenemos que preocupar por pagar la factura. ¿Qué es lo que te movería a ti a hacer? ¿Qué es lo que seguirías haciendo dentro de...? Que no es que tengas que... No es necesario que utilices el derecho para vivir. Ya me has contestado en parte, pero quiero que me lo vuelvas a repintar. A ver, hay muchas cosas que me interesan en este momento. Muchísimas. Yo he tenido una vida maravillosa. Es decir, yo nací en 1961 cuando los soviéticos lanzaron al espacio a Yuri Gagarin. Es decir, yo pasé de un mundo en el que los hombres, como mucho, volaban, a un mundo en el que los hombres alcanzaron el espacio exterior, alcanzaron las estrellas. Luego toda mi infancia, hasta los 10 años, fue la carrera espacial, es decir, era la perra laica, era escuchar cómo habían lanzado a Valentina Tereshkova, la primera mujer, que tardaron 30 años en lanzar otra mujer al espacio, pero yo me acuerdo que Valentina era una heroína para nosotros hasta que en 1969 los norteamericanos pisaron la luna, ¿no? Claro, luego en los 70, muy poco, 3 años después, asesinan a Carrero Blanco y 2 años después muere Franco, y de pronto todo ese mundo que yo había visto a mi alrededor y que parecía inmutable, resulta que cambió por completo. Y del 75 al 78 viví 3 años apasionantes. Pero es que del 78 al 81 fueron otros 3 años apasionantes más que se cerraron con un golpe de Estado cuando yo ya estaba estudiando Derecho en la universidad. Y en el 83 o en el 84 me compré mi primer ZX Spectrum y de pronto otro salto más y ya descubrimos el mundo de la informática. Y en 1995 me contrataron para una empresa para ser abogado de una empresa de telecomunicaciones
y en 1997 yo ya tenía Internet. Y cuando recibí mi primer correo electrónico, yo lloraba porque me parecía que nunca nadie iba a utilizar un correo electrónico. Y recibir un correo electrónico a mí me pareció la cosa... Y ahora que lo escribimos con la mano, incluso claro, lo más alucinante. solo, claro. Sí. En 1999-2000, pues abrí el primer blog. Todavía no se llamaban blog, porque el PHP y los blogs funcionan normalmente con una combinación de Apache, PHP, suele llamarse LAMP y MySQL. Pues no había blog, pero ahí con el Netscape Navigator Gold te apañaba y hacías una especie de blog. Y ahora se me salta el lagrimón cuando veo en una web se llama The Wayback Machine, está en archivo.org. Sí, qué bueno, muy buena esa web. Claro, de pronto veo cómo lo que estaba haciendo yo en el año 2000 y cómo era mi web, mgabogados.com, en el año 2000, ¿no? Y a partir de ahí comencé a interesarme mucho por la revolución que iba a cambiar el mundo, y es la revolución de la información. Y empezó a apasionarme el estudio de la información. A día de hoy tengo la absoluta seguridad de que muy pocos juristas en España tienen siquiera una idea aproximada de lo que es la información. Pero ni siquiera aproximada, es decir, porque tienen el concepto vulgar de información, pero desconocen que la información es una magnitud de naturaleza, es una realidad, es física, es una magnitud de naturaleza física que se mide como se mide la entropía, o como se mide la materia, o como se mide la energía. Básicamente el universo es un lugar compuesto de materia, de energía y de información. Pero lo que hace interesante al universo es precisamente esta dimensión informacional. Por eso muchas veces me acuerdo del derecho romano y de la tremenda intuición que tenían algunos juristas romanos, como Laveón, por ejemplo, en el caso de la adquisición de bienes por especificación. Ahora mismo lo que más me apasiona es el estudio de la información como fundamento de la sociedad del futuro, y sobre todo cómo va a cambiar la información, la forma de entender incluso el derecho civil. Mira, por ejemplo, permíteme que te haga. Mira, si el tema de comprender que la información no obedece a juegos de suma cero es fundamental. Por ejemplo, si tú tienes un bocadillo y me lo das, yo tengo el bocadillo, tú no tienes bocadillo. De forma que o yo te doy dinero o no habrá sinalagma. Pero si yo tengo una idea y te doy la idea, tú tienes la idea y yo no la he perdido. Claro. Eso no es un juego de suma cero, eso es un juego de suma no cero. El problema es que a los juristas nos cuesta tanto trabajo entender esos juicios, entender ese tipo de juegos, que cómo íbamos a regular un mercado donde no hay escasez. Y entonces con el estatuto de la reina Ana, lo que se hizo fue decir, oiga, si usted escucha una canción, usted no puede cantarla. ¿Por qué? Porque no puede cantarla sin pagar. La mayor riqueza que hay Por eso, la mejor innovación jurídica que se ha hecho en todo el siglo XX la hizo un informático. Y es la licencia GNU. Aprovechando las deficiencias de la regulación que los juristas hemos dado a una sustancia como la información, que el mismo Jefferson... O sea, es una regulación que ya se criticó desde el justnaturalismo tradicional español. Sí. Lo criticó el propio Jefferson, que era registrador de propiedad intelectual, etc. Y a día de hoy hemos sido incapaces de dar una solución a eso. Lo curioso es que a día de hoy la materia apenas vale nada. Si tú miras a tu alrededor, no hay ni un solo átomo de materia de la que tú veas que no tuviera a su disposición un hombre de Cromañón hace 100.000 años. No hay materia distinta sobre la Tierra. Solo hay una forma diferente de informar esa materia. Es decir, un griego veía arena de la playa, pero si tú ves arena de la playa puedes saber que de ahí sale un vaso. Solo hay que informar esa arena, silicio, y sale un chip. Solo hay que tener el conocimiento necesario, conocimiento que nunca es escaso, que no es un juego de suma cero, para cambiar esa materia que estás viendo. Por otra, sí, sí, sí. La vida es el mejor ejemplo de información que se autoorganiza, ¿no? Y tenemos la suerte de vivir en uno de esos pocos puntos del espacio que, si las supernovas
son los núcleos donde la energía se concentra y los agujeros negros, los sitios donde la materia se concentra, la Tierra y cualquier otro planeta que eventualmente pudiese estar habitado, son las grandes concentraciones de información del universo. Entender esto, entender cómo funciona la información, entender que un virus, por ejemplo, es información y que se propaga igual un virus que un bulo. Esto es graciosísimo, pero si estudias las curvas de propagación te darás cuenta que todos los fenómenos informacionales se propagan igual. Tratar de entender todo esto es lo que ahora mismo me apasiona y a partir de ahí, claro, la sociobiología y los fundamentos del comportamiento moral y jurídico del ser humano. Es muy interesante. Esto me llenaría la vida y me la llenaría bien. Lo haría gratis, ¿no? Lo hago gratis, ¿no? ¿Qué? Dice, ¿lo harías gratis? No, lo hago gratis. Lo hago gratis, sí, lo hago gratis. Y para mi propia satisfacción. Claro. Ya sabes, como decían los cantadores de flamenco, ¿y usted para quién canta, maestro? Dice, para Dios y para mí. Pues yo cuando aprendo estas cosas, para Dios y para mí. ¿Qué le vamos a hacer? Y tengo una cosita que te quería preguntar, porque yo te he visto en Twitter que eres fundador de R y de T. Primero vamos a hablar de R y luego hablaremos de T. Vale. Pero para que la audiencia lo sepa, ¿qué es el hashtag R? A ver, el hashtag R representa a un colectivo de abogados que defienden una determinada concepción del ejercicio de la abogacía, ¿no? Existen dos formas de ver la abogacía. Calamandrei, Piero Calamandrei, el procesalista, las separó muy bien cuando alguien le preguntó si era rico. Y dijo, ¿rico? Rico no. Nadie se hace rico defendiendo o patrocinando causas ajenas. Ricos se hacen los comerciantes, ricos se hacen los que trafican bajo el nombre de abogados. Cuando veo en la prensa salmón que dicen tal despacho es mejor que tal otro porque ha ganado más dinero en bolsa, a mí se me abren las carnes. Se me abren las carnes porque si en la abogacía se mide el éxito en dinero, es que la abogacía ha dejado de existir. La primera obligación de un abogado, como por ejemplo de un médico, no es ganar dinero. La primera obligación de un abogado es defender el derecho de su cliente. Porque si la primera obligación de un abogado fuera ganar dinero, si el éxito de un abogado fuese ganar dinero, a cualquier cliente que entrase por la puerta, pues le diría, sí, tiene usted razón. Vamos a poner un pleito. Pero el abogado que ejerce como abogado y que sabe que su primera obligación es defender derechos ajenos, pues sabe que no puede hacer eso. Claro, uno luego ve que de estos grandes despachos que son el 15% de la abogacía española, pues te encuentras con que los 4 principales socios han sido procesados por delito fiscal. Pero incluso eso en un país que ha perdido determinados fundamentos morales, pues parece hasta bien, porque dicen, qué tíos más grandes, solo le han puesto 2 años y no han entrado en prisión. Mira, Cicerón definió el pago de un abogado con tres frases. Dijo, lo primero es el agradecimiento de su cliente. Entendido. Lo segundo era algo muy romano, el aplauso del público. Vale, sí, cuando tú informas en el foro, te gusta hacerlo bien y te gusta que... Pero el tercero es la esperanza de los que miran de que las injusticias tendrán solución gracias a hombres y mujeres como estos que ejercen en el foro. En un país sin derechos, los abogados no son necesarios. Pero en un país sin abogados, lo primero que ocurre es que se van a quedar sin derecho. Porque sobre las espaldas de esta abogacía que considera la defensa de los derechos ajenos por delante del mero lucro económico, sobre las espaldas de esta abogacía, descansan todas las esperanzas de la nación, descansan todas las esperanzas de los españoles de que este puede ser un Estado democrático y de derecho. Fíjate que las 7 primeras palabras de la Constitución española dicen la nación española deseando establecer la justicia. No dice los carnavales de Cádiz ni las procesiones de Sevilla. Dice la justicia. Y si esa es la primera razón que nos dimos los españoles para vivir juntos, llama muchísimo la atención que sea la última siempre en los presupuestos generales del Estado, como si fuera el último objetivo que le importa conseguir
a los sucesivos gobiernos que ha tenido España. Claro. Pues bueno, los abogados somos ese oficio, y te prometo que no me extiendo más. Es decir, para los romanos había actividades que se desempeñaban por impulso cívico. Era, por ejemplo, el caso de un pontífice, de un cura de los dioses estos que tenían los romanos. No se podía cobrar por dispensar bienes espirituales. La Iglesia Católica llama a esto delito de simonía. Pero es que a estas actividades que se desarrollaban por impulso cívico se les llamaba oficios. Por eso, cuando llega un Viernes Santo o un Sábado Santo, se hacen los oficios de tinieblas o se hacen los oficios sagrados. Pues bueno, los abogados éramos uno de esos oficios, de esos trabajos que se desempeñan antes por un impulso cívico que por un pago. Por eso me gusta la denominación de abogado de oficio, porque me devuelve a la época de Cicerón y me devuelve a esa época en que los abogados tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces, la R, por resumidas cuentas, en pocas palabras, es... La R es una organización de abogados que defienden ese 85% de abogados españoles que no son grandes, de abogados y abogadas, claro. Que defienden una determinada forma de ejercicio profesional con la cual se está pretendiendo acabar a través de los medios más sutiles que puedas llegar a imaginarte. Por ejemplo, discúlpame, creo San José de la Rinconada no tiene partido judicial. No. Pero vamos a poner un ejemplo. Dos hermanas. El partido... ¿Qué? Dos hermanas. Hay muchos abogados que trabajan en dos hermanas. En R, de hecho, tenemos un comando panaero que son todos los abogados de... Claro, todos son los abogados. Bueno, los de dos hermanas les llaman también nazarenos. Nazareno, claro. Claro. Bueno, pues si se concentran, por ejemplo, todos los juzgados en capital de provincia, se aleja la justicia, y se ha intentado y se va a volver a intentar, y se ha hecho, por ejemplo, con los juzgados hipotecarios, sí. No solo se aleja la justicia del ciudadano, sino que se facilita que los grandes despachos, que no pueden tener despachos en los 433 partidos judiciales de España, sí puedan tener despachos en las 52 capitales de provincia. Con esto, una modificación de la planta de esta forma, por la cual han presionado muchísimo estos grupos de presión. Por ejemplo, se logró que los juzgados de lo mercantil asumieran las competencias de los concursos que hasta 2005 estuvieron en manos de los juzgados de primera instancia. Sí. Ahora nos vamos a encontrar con un aluvión de concursos de acreedores que en Sevilla, por ejemplo, te están señalando con 2 y 3 años de retraso. Es decir, nos vamos a encontrar con un aluvión de concursos de acreedores que los 1.700 juzgados de primera instancia de España podrían resolver, pero que los 89 juzgados de lo mercantil, y no se va a crear ni uno más, van a morir por asfixia. De forma que se van a convertir en un tanatorio de empresas, y las consecuencias de la crisis económica consecuente a la epidemia del coronavirus va a acabar con montones de empresas. Con montones de empresas que imagínate cómo va a ser la cosa en Fuengirola, Málaga y en todos aquellos lugares del litoral andaluz donde el turismo es la principal fuente de ingreso, de trabajo. De ingreso. Sí. Va a ser simplemente... Yo tengo una asesoría, una asesoría de empresa y muchísimos clientes, estamos hablando de cerca de los 600 clientes actualmente, y date cuenta que estamos notando ya, date cuenta, en Sevilla, por ejemplo, hay una época del año en la que la hostelería es muy, pero que muy fuerte. Y estamos hablando desde febrero hasta abril, mayo. Nos lo han robado. Claro, te lo han quitado. Y no solamente hostelería, picha. Estamos hablando de que también tenemos comercios que se dedican a vender zapatos, por ejemplo. Entre muchos, Semana Santa, feria, comuniones. O sea, estos son negocios que esas mercaderías y esas mercancías que han comprado y que han dejado pagadas de esta temporada no van a poder darle salida. A ver, la gente no sabe que en Sevilla hay desfiles de modelos para la próxima feria.
y que los diseñadores de modelos para la feria, para los vestidos de flamenca, Es todo el pues, año, ¿eh? es todo el año. Pero Ah, tienen bueno, los picos los tiene, lógicamente, porque la gente claro, compra para las ferias, para las claro. ferias de los pueblos Bueno, piensa en Cádiz. Hay gente en Cádiz que trabaja medio año y el otro medio año trampea. Si le robas el medio año que pueden trabajar, ¿qué pasa? ¿qué va a pasar en Cádiz? Claro. Y bueno, y tuvieron suerte. El carnaval fue la última fiesta de este año ¿Qué se pudo antes del celebrar? coronavirus, Sí, sí, sí. pero esa suerte no va a durar No, todo el no, rato. no, desde luego que no. Y claro, Y sí, dime. sí, no, te iba a preguntar ahora por la T, para que me contaras Bueno, sobre. la T es emocionantísimo. La T es emocionantísimo. Venga, pues La cántame, T fue cántame. genial porque el ministro Alberto Ruiz Gallardón decidió que iba a colocar unas tasas judiciales que virtualmente pues impedían a mucha gente poder acceder a la justicia. Yo vi cómo cómo estaban funcionando los colegios y yo era decano en ese momento y decidí que había que hacer una protesta que excediese con mucho el mundo de el mundo de la abogacía. Es decir, necesitábamos una protesta social. Y decidimos que lo íbamos a hacer pues en una red, en Twitter, ¿no? Ujú. Y bueno, las cosas pues hay que gamificarlas. Es decir, en Internet las cosas hay que convertirlas un poquito en juego. Bueno, Así que como actuábamos en Twitter, pues cogimos el poema de Tennyson, en la carga de la Brigada Ligera, y decidimos que nosotros íbamos a ser la Brigada Tuitera. Que no éramos gente normal, éramos húsares, y que cuando nos poníamos todos de acuerdo para generar un trending topic mundial, eso se llamaba una carga. A día de hoy, cada vez que la gente queda de acuerdo en Twitter para tratar de forzar un trending topic, se le llama carga, por lo menos en castellano. sí, sí. La gracia radicó en que, claro, aquello funcionó maravillosamente bien, maravillosamente bien. Y comenzó a sumarse pues, gente del mundo de la cultura, gente del mundo del espectáculo. Y ya la idea genial fue de un abogado de la Puebla, no, de la Puebla, ¿Azalla? de la Puebla de Cazalla, de Ah, donde la mira. niña de la Puebla, y que pensó en que se podía poner en el Parlamento andaluz una proposición no de ley contra las tasas. Nosotros pensamos bueno, ello no iba a ir a ningún sitio, pero metimos la proposición no de ley. Yo recuerdo esa noche viajando en autobús porque yo no podía conducir, me habían operado de un desprendimiento de retina, haciéndome los 536 kilómetros en autobús de ¿Cómo te Cartagena lo a sabes? Sevilla, ¿Cómo te y lo eso es sabes? mortífero, y para ver ganar en el Parlamento andaluz. Fue emocionante. Y claro, si ganas en un Parlamento de la comunidad autónoma más poblada de España, es muy difícil que luego no vayas a ganar en el resto. Y después de Andalucía vino Euskadi, después de Euskadi vino Cantabria, vino Canarias, vino, bueno, la región de Murcia. A Canarias no fuiste en autobús, ¿no? No sé. No, en Canarias en Canarias no. Y mira, me habría gustado porque tengo yo también, me gusta a mí el gofio, haberme ido ya allí a Canarias a tomarme un plato. Bueno, que por cierto, una vez que dije esto de que me gusta a mí el gofio, un canarión me acabó mandando una bolsa de gofio La Molineta. Pues te Por digo una cosa, publicidad. vamos a decírselo al canario, oye, que a nosotros nos gusta eso. Sí, Que nos lo envíe. sí. Somos muy de comidas vernáculas, ¿eh? O sea, Nos da si nos igual, lo manda. nos da igual. Incluso el otro día estuve hablando con una compañera de Oviedo y le dije que me gustaban los cachopos. Por favor, oye. Bueno, pues toda esta carrera de proposiciones no de ley terminó en el Congreso de los Diputados con ya una proposición de ley en que al votar para aprobar su tramitación, era conmovedor, porque todas, por unanimidad, salvo un diputado de Bildu, que se equivocó y se abstuvo, y con el gobierno que había abandonado la Cámara, votó la tramitación de una proposición de ley de la Brigada Tuitera. Además de eso, pues todos los grupos parlamentarios, conservo ese diario de sesiones, informaron de que el trabajo que había hecho la brigada era maravilloso. Curiosamente, por esa época, uno de esos momentos ridículos en la vida de un hombre, yo era decano, me llama Encarna, una de mis trabajadoras, y me dice: decano, te están llamando del New York Times. Yo me quedé de piedra, ¿no? Porque Pero dice, si yo no sé inglés. a ver, no, bueno, me defiendo en inglés, ¿no?
Y me quedé absolutamente de piedra. Fíjate, un mes después, un mes y medio después, apareció en Estados Unidos, estamos hablando del 2014, 2015, apareció en Estados Unidos que trataba, fue una startup, duró muy poquito, porque además yo creo que no entendieron algunos de las fibras sensibles de Internet. Apareció una aplicación que se llamaba Brigada, y que trataba de establecer redes sociales pues parecidas a la brigada tuitera. La brigada tuitera sigue funcionando, seguimos siendo un grupo de activistas, nos reconocemos por la T en nuestro avatar y seguimos defendiendo el contenido de aquel manifiesto que firmamos en una servilleta en el año 2013. Pero bueno, es de esas cosas que te emocionan y que al final, de pronto me acuerdo que un día tuiteé mi nombre. A ver, vale, sí, yo también tengo ese puntito de vanidad. Lo Tuiteé hacemos mi, todo, lo hacemos todo. claro, tuiteé mi nombre, googleé mi nombre en internet y apareció con que, joder, la brigada tuitera tenía una entrada para ella solita en la Wikipedia Es y verdad. que incluso, fíjate, la historia de la brigada comienza con la cita de un poema de José María Álvarez que a su vez cita un supuesto diálogo que hay en Murielo con las botas puestas, ¿no? Bueno, dice, dice, señores, la brigada se pone en marcha, pueden venir con nosotros si lo desean. Y dice, pero ¿hacia dónde, general? Dice, pues hacia el infierno, Bueno. hacia el infierno o hacia la gloria, depende del punto de vista. Y joder, ahí me quedó el motecito de general que todavía alguna gente cuando me escribe, ¿qué pasa, general? Se cuadran ¿General ahí. de, general de qué? Pero bueno, Qué bien. son Oye, historias viejas. no, y me ha gustado muchísimo. Oye, es que claro, muchas veces ves estas cosas y al que le haya cogido al traspiés o por ejemplo los estudiantes actualmente de Derecho que no están muy a lo mejor al día de lo que ha pasado, pues este tipo de cosas les gusta y esto lo escucha bastante gente joven, abogados que van a empezar, abogados que están empezando hace poco y hay que gente que también lleva tiempo ejerciendo, incluso personas que no se dedican a la abogacía pero que tienen inquietudes y quieren conocer. Y está Pues bien contar estas cosas porque se dan por hechas y se dan por sabidas porque ya están hechas. ya. Bueno, la brigada sigue admitiendo húsares porque la amenaza sigue ahí y probablemente con esta crisis la amenaza se recrudezca. Así que, bueno, si alguien quiere ser húsar de la brigada, pues solo tiene que creerse un poquito esta historia en la que creemos los que estamos aquí. Fabuloso. Oye, José, de verdad, ha sido todo un placer tenerte aquí, tomar un cafelito contigo. Tienes las puertas de este podcast abiertas para cuando tú quieras y nada más que tienes que mandarme un WhatsApp, ya tienes mi número. Y lo que de verdad, lo que de verdad necesite, cuando vengas a Sevilla me pegas un toque y nos tomamos una de verdad, ¿vale? Tú ten cuidadito que yo si voy a Sevilla voy a romper todas mis dietas No te y preocupes. vamos, Pero vamos, la vas a romper tú, la voy a romper yo también. bueno, vamos a un brete a tomarnos unos mostos que Oh, había por ahí una maravilloso, bodeguita muy buena maravilloso, que maravilloso. se podían hacer auténticas filigranas. Y de esto publicaremos algo en Twitter llegado el momento. Muy bien, José, de verdad. Un abrazo y charlamos pronto, ¿vale? Pues un abrazo muy grande para ti también, Ángel. Bien. Y te recuerdo a ti que estás escuchándonos que te puedes suscribir a Tertulia Jurídica a través de tu red de podcast preferida. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, también en Google Podcast y en la web de tertuliajurídica.com. Así que nada, te esperamos.